Bueno, entonces le damos, primeramente pues le damos las gracias al Señor Dios. Aquí un poco hacia atrás para que no me tanto eso es la frente tan así. Le damos las gracias a Dios por estar otra vez acá reunidos hoy en este encuentro con la palabra. Vamos a tener un momento de oración y entramos directamente en el estudio. Estamos hablando sobre qué es la gracia, dando diferentes conceptos de lo que es la gracia de Dios, con un concepto y unos o dos o tres textos bíblicos, y eso pues nos ayuda a ampliar un poco más el concepto, que a veces decimos, estamos en la gracia. ¿Qué es la gracia? Entonces puedes decir, la gracia es una revelación, un tiempo, una trompeta, un anuncio. Bueno, hemos hablado como 10. Hemos dicho que la gracia es una dispensación, es un nuevo pacto, es un misterio, es un evangelio, es una trompeta, es una reforma, es el reposo, es una sabiduría, es una revelación. Y hoy vamos a continuar con el punto 10 de lo que es la gracia. Entonces, para que podamos ampliar nuestro conocimiento en el Señor y estar cada día más firmes y más constantes. Así que oremos. Amado Padre, te damos las gracias por medio de Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, por este intermedio semanal de este estudio, Señor, de este encuentro con la palabra. Muchas gracias. Esta es nuestra bendición, es nuestra oportunidad de crecer, es nuestra oportunidad de fortalecernos, de alimentarnos espiritualmente y mentalmente también, porque tu palabra ayuda a nuestra alma a estar mejor. Que tu favor alcance a todos los que están presentes, tanto aquí en el salón principal como los que están en la sala virtual. Y que también los que escuchen la palabra luego en diferido también encuentren ese favor y esa gracia tuya para el momento oportuno. Hoy nosotros, tus hijos, te queremos decir gracias por las puertas abiertas, por las oportunidades que se presentan. Gracias también por los retos que a veces nos salen a nuestra fe y que nos ayudan a crecer un poco más, pero gracias porque hay una cosa que es una verdad, es que jamás dejas a tus hijos avergonzados. Siempre, siempre, de una u otra forma, nos salvas, nos libertas, nos bendices, nos suples, nos sanas. Siempre, amado Dios. Padre, muchísimas gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gracia y paz entonces para cada uno de ustedes. Entonces vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al estudio bíblico en esta oportunidad con sus dispositivos móviles o con sus dispositivos móviles o con sus Biblias físicas, como ustedes tengan a bien allí usarlos, ¿sí? Vamos en esta noche para tener esta maravillosa oportunidad con la palabra. Entonces, vamos a mirar, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos a recordar entonces que estamos hablando sobre lo que es la sana doctrina y estamos hablando de qué es la gracia. Y quiero recordarles que una de las palabras iniciales que se dijeron en este estudio fue hablando de lo que es la santidad. ¿Sí? La palabra santo quiere decir una persona separada o apartada para Dios. Eso es un santo, una persona separada o apartada para Dios. En ese sentido, todos nosotros hemos sido llamados por Dios para ser santos. En un sentido general, nosotros hemos sido apartados para nuestro Dios. Lo hemos hecho aceptando la invitación, lo hemos hecho voluntariamente, lo hemos hecho al estar en Cristo, hemos sido separados. La gracia es el regalo de Dios para cada uno de nosotros. La gracia es ese favor inmerecido que tenemos. Y como nosotros hablamos tanto de lo que es la gracia, entonces a veces la palabra se puede agotar un poco, que la gracia, que la gracia, que la gracia. Entonces por eso estamos estudiando algunos conceptos de qué es o qué significa o de qué estamos hablando cuando hablamos de la gracia del nuevo pacto. Pero recuerdo rápidamente los conceptos. Igual la intención es que todos tengan la cartilla, por favor. Quienes no la tengan, me dicen. Se la enviamos para que ustedes la impriman o la imprimimos nosotros y se la hacemos llegar, como ustedes consideren. Dice que la gracia es una dispensación, ya hemos hablado de ello. Es un nuevo pacto, es un evangelio, es una trompeta, es decir, un anuncio, es una reforma, es el reposo, es una sabiduría, es una revelación. Y hoy vamos a mirar que la gracia
les dije qué versículo. Ah, bueno, entonces vamos, no, me adelanté 3 dentro de los... Sí, pero me adelanté 3 puntos. Vamos a ir primero a Génesis 1:26, porque el punto que nos sigue acá en orden, para no saltarme, es que la gracia es un reino espiritual establecido en la tierra. Génesis 1:26, la gracia de Dios, el mensaje de Dios, el acercamiento que Dios hace a los seres humanos, que lo llamamos la gracia, la piedad, el evangelio, un anuncio, es un reino establecido en la tierra. Vamos a mirarlo, el primer encuentro con él lo vamos a encontrar en el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26 en adelante, 26 al 30, vamos a mirar entonces esta parte. Voy a utilizar hoy, no está temblando, así que no se preocupen si ven que la cámara se mueve, sino que yo soy el que estoy aquí moviendo la base. Perfecto, muy bien. Génesis 1, versículo 26. Vamos a mirar que desde el principio Dios tiene la idea de un reino. En el Padre Nuestro, Jesús nos recuerda que ese es el mensaje. El mensaje, recuerden ustedes que el mensaje no era tanto de salvación, sino de reino. Jesús, si uno lee los 4 evangelios, casi no habló de salvación, pero sí habló mucho de reino. Incluso en la oración, Él nos enseñó, venga tu reino. Y el anuncio de Juan el Bautista, aunque era de arrepentimiento, también era un anuncio de reino, porque dijo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, siempre el mensaje ha sido reino. Y eso es la gracia de Dios, es un reino. ¿Qué es la gracia? Ustedes que hablan de la gracia. Es el reino de Dios. ¿Cómo así? O sea, es el gobierno de Dios en una persona. Entonces Génesis 1:26 al 30 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera. Bueno, si usted mira los versículos detenidamente, se da cuenta de que Dios está hablando de gobierno, ¿cierto? Le dijo, ustedes son mis hijos, creados a mi imagen, creados a mi semejanza, ahora reciben autoridad para juzgar, sojuzgar. Oído, también autoridad para fructificar y multiplicarse. Fructificar lo entendemos como prosperar, ¿no? O sea, fructifiquen, sean prósperos y también multiplíquense. Entonces, desde el principio, cuando Dios establece al ser humano en la tierra, Dios le está entregando un reino espiritual. Nosotros sabemos ya por la historia que la nación que Dios escogió, el pueblo que Dios escogió desde la línea de Adán hasta Jesús, ellos se quedaron con el reino. No representaron a Dios como tenían que representarlo. Después establecieron un reino humano, que fue cuando le dijeron a Samuel que no querían el gobierno de Dios, sino un rey. Dios les dio a Saúl, luego les dio a David, luego otra serie de reyes, y al final de la lista está Jesús como descendiente de David, por parte de José, por parte de María. Él es el que viene y nos introduce en el reino en el que estamos ahora. Ya muere Jesús, resucita, entonces dice la palabra que Dios nos ha dado en el libro de Hebreos, dice que nos ha dado un reino inconmovible.
Inconmovible, reino inconmovible. Y ese reino inconmovible es donde usted y yo estamos. Si es inconmovible, quiere decir que aunque pasen los gobiernos humanos, que aunque hayan crisis, que aunque cambien los tiempos, toda la cantidad de cosas, lo que es el reino de Dios no cambia, no pasa y no deja de ser. Y nosotros hacemos parte de ese reino. Entonces, toda circunstancia nuestra es pasajera, es temporera, mientras que lo que Dios dice y hace sí es para siempre, o sea, permanece para siempre. Entonces, ¿qué es la gracia? Es el gobierno de Dios. Es el gobierno de Dios en la tierra. Vamos a mirar Mateo 6:10 para que lo miremos ya en palabras de Jesús, por favor. Busque usted allí en su Biblia o en la cartilla, aparece escrito también Mateo 6:10. Ustedes van a recordar allí que es el Padre Nuestro. Mateo 6:10. Tómese el trajito allí de buscar si puede. Y entonces la oración del Señor, que eso es importante que se enseña en la gracia o se enseña en este tiempo, es esta. No estamos orando que Dios nos lleve a su reino para reinar donde está Dios, sino que Jesús enseñó claramente que lo que pedimos es que el modelo del gobierno de Dios, donde sea que Él gobierne, venga hasta nosotros en la tierra, en nuestra mortalidad. Por eso dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga, no vamos nosotros a tu reino, porque a veces las personas oran a Dios, Señor, llévanos a tu reino. Entonces, a veces estamos mal enfocados. La oración es que en vida humana, nosotros podamos permitirle a Dios, a través del Espíritu en nosotros, que los principios del reino de Dios, los principios del gobierno de Dios, el que seamos fructíferos, el que nos podamos multiplicar, el que tengamos capacidad de gobernar sobre los peces, las aves, las bestias, o sea, de interferir en la creación como tal, se establezcan en nosotros. Y luego viene Apocalipsis o Revelaciones 13, donde él dice, y reinarán, dice, y reinarán en vida, y reinarán en la tierra. Entonces siempre el reino no se trata de reinar en el cielo, sino que se trata de reinar en la tierra. ¿Sobre quiénes reinamos? Reinamos en nosotros, reinamos sobre nuestra mente, nuestras ideas, reinamos sobre nuestro corazón y reinamos sobre la creación, no sobre otros seres humanos, sino sobre la creación. Decretamos, hablamos, confesamos la palabra, estamos creando constantemente. Eso es algo importante que lo hemos hablado acá, lo hablaremos más adelante de otra forma también, cómo nosotros todos los días, nuestra forma de pensamiento y el sentir de nuestro corazón van creando la realidad de las cosas que tenemos alrededor. Eso es muy poderoso. Se lo voy a mostrar más adelante con un video a nivel científico, cómo cuando la materia está expuesta a algún tipo de energía, se transforma. Y nosotros, nuestros pensamientos, también ya está comprobado, nuestros pensamientos son energía que estamos emitiendo. Entonces, la creación responde a nuestra forma de pensamiento. Por eso nosotros le permitimos a Dios voluntariamente que Él, a través del Espíritu Santo, influencie nuestra manera de pensar, para que la creación se sujete a lo establecido por Dios. O sea, responde a nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué es la gracia? Usted aquí le ya está yendo, ¿en qué es la gracia? La gracia es algo tan extraordinario como es el gobierno de Dios en la tierra. ¿En quién? Primero en mi mente, en mi corazón, en esta tierra también, o sea, en mí y a través de mí en toda la creación que se va dando, ¿no? Que se va generando. Desde ese punto de vista,
un reino establecido en la tierra, el gobierno de Dios, es algo que nos permite incluso ver milagros, ver sanidad, ver salud, ver provisión, ver protección. Bueno, muchas cosas que nosotros hemos visto que no vemos constantemente, pero no porque no sea el propósito de Dios, sino porque no siempre tenemos la misma intención y fuerza de pensamiento y de corazón para algunos asuntos. Hay asuntos que nosotros les ponemos mente y corazón y vemos resultados. Y hay otros asuntos que nosotros, aunque creemos, no le metemos mente y corazón, sino que oramos y no tenemos como esa expectativa de lo que va a pasar. Pero el reino de Dios, eso es la gracia, el gobierno de Dios. Bueno, como son qué es la gracia, entonces no me quedo mucho, sino que vamos dando los puntos de ello. Seguimos. ¿Qué es la gracia? Es un fundamento. Un fundamento. Bueno, sobre un fundamento, pues vamos a hablar varias cosas. Todos nosotros sabemos o entendemos lo que es un fundamento, ¿cierto? Una base sólida sobre la que se construye o sobre la que se edifica. Entonces tenemos fundamentos mentales, espirituales, hay fundamentos que son sólidos, materia como tal. Eso es un fundamento. ¿Qué es la gracia? Es un fundamento. ¿Para qué es un fundamento? Para que no se caiga lo que está encima. Entonces la gracia de Dios lo que nos permite es construir una vida, una experiencia humana sobre algo sólido, para que cuando haya algún movimiento o venga cualquier circunstancia que va a venir, entonces lo que se edificó no se caiga. Puede que sí sea golpeado, porque la Biblia no, o sea, Dios a través de la Biblia no nos dice mentiras. Él no dice que no va a ser golpeado, dice vendrán vientos y darán con ímpetu, pero no se caerá. Se romperá una ventana, se caerá una teja, pero no se cae la casa. A diferencia del que no tiene un buen fundamento, que a ese se le cae toda la casa. Porque, ay, que yo estoy en Dios y porque tengo situaciones. Porque lo que marca la diferencia es el fundamento. Las circunstancias a todos nos van a sobrevenir. Pero leámoslo directamente en la Biblia, Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Vayamos allá un momento, por favor, si usted puede, y si no, pues presta total atención a la palabra. Mateo 7, 21. Dice en adelante, ¿sí? Hay un texto ahí que es un llamado de atención, una exhortación que se nos hace. Gracias al pastor José, bendecido José Hernández, que también está hoy con nosotros en este tiempo. Gracia y paz para usted, pastor, también. Dice así, Mateo 7:21, no lo sabemos la mayoría, es hermoso el texto. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Recordemos que cuando leemos textos como estos, tendemos a pensar es en lo que pasa después de la muerte, ¿cierto? Porque dice entrará en el reino de los cielos, pero entendemos ya que el reino de los cielos es el gobierno de Dios, ¿dónde? En la tierra. Entonces es más fácil comprender la Biblia cuando uno entiende que un texto como este está hablando es del gobierno de Dios o del reino de Dios, pero en la tierra. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el gobierno de Dios o en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Es decir, venga tu reino, como se hace en el cielo, también en la tierra. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces ahí viene lo del fundamento. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles? Las que acabo de decir, las que están anteriores y las que vienen después de este versículo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Luego más adelante dice, cualquiera que me oye y no las hace. Entonces ahí hay dos tipos de personas. Se entiende, y quiera Dios que así sea y así es, que ustedes y yo somos de los que oímos y hacemos. ¿Sí, es cierto? Se entiende que es así. Si de pronto oímos y no estamos haciendo, bueno, entonces es tiempo de decir, bueno, Señor, voy a prestarle un poquitico más de atención a lo que está diciendo ahí la palabra, porque ahí claramente dice así, versículo 25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa
y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Eso es el Evangelio, eso es la gracia, eso es el mensaje del nuevo pacto. Es un fundamento sobre el cual cualquiera que oye puede edificar, y se le asegura que si edifica sobre ese fundamento, la casa no se le cae. ¿Qué es la casa? La vida, las experiencias de la vida, lo que edifica en vida. Mire que no está diciendo que no va a tener situaciones. Si usted incluso lee al que oye y no hace, es lo mismo. También viene el viento, también dice que pega con ímpetu. Y ustedes y yo sabemos que cuando dice que golpea con ímpetu es como si dijera voy a pegarle duro. Entonces todos los seres humanos pasamos temporalmente por diferentes situaciones, unos más largas, otras más cortas, pero a todos nos sobreviene algún día una enfermedad, una pérdida económica, una crisis amorosa o sentimental, una crisis financiera, a veces hay pérdidas materiales, a veces no, esas diferentes situaciones. ¿Qué marca la diferencia? Usted, ¿dónde está cimentado? Ahí marca la diferencia. Y esto lo podemos decir con libertad, sin pensar mal de quienes han tomado la otra decisión, pero nosotros no juzgamos a las personas. Ustedes y yo estamos vivos aún hoy, escuchando y viendo, no porque no hayamos tenido situaciones. Yo creo que si uno es sincero con uno mismo porque con Dios pues uno siempre es transparente. Si uno es sincero con uno mismo, uno sabe que de no haber sido por la información que uno tiene, el conocimiento que Dios le ha dado a uno a través de los años, muy probablemente, bajo ciertas circunstancias que uno ha vivido, uno ya no estaría acá. Bien sea porque otros hubieran tomado la vida de uno, o porque uno en un momento de desesperación hubiese pensado que la mejor salida era morirse, y entonces pensar incluso hasta en el suicidio, como una salida, porque Dios sabe, y nosotros, cada uno, y algunas que otras personas, las situaciones que hemos tenido que vivir. Algunas muy fuertes, muy duras, pero aquí estamos. Entonces, lo que marca esa diferencia es sobre quién está edificada nuestra vida y a quién hemos estado escuchando. Mire, cualquiera que me oye y las hace. ¿No les parece mucho a la pregunta de Génesis donde Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó? O sea, siempre está con el oído, ¿no? O sea, ¿quién te enseñó para que andes así como estás? Mal, como estaba Adán allá. Y aquí la diferencia es, ¿quién te enseñó? ¿Qué estás escuchando para que estés bien? Pastor, y entonces ustedes los cristianos no tienen dificultades, muchas, hasta más que muchos que no son creyentes. Pero no se nos cae la casa, porque aunque nos golpean las situaciones, este evangelio, esta gracia, esta enseñanza, este regalo, este don, este mensaje, esta trompeta, esta dispensación, este tiempo, nos permite estar firmes. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es el nuevo pacto? Es un fundamento. Pero es un fundamento, oído, eterno. Es un fundamento inamovible. Eso es la gracia. Inamovible, totalmente. ¿Cómo se llama la roca eterna? Ahora ustedes que ya tienen conocimiento, se llama Cristo. Esa roca estaba con Israel en el desierto. En un tiempo, esa roca les dio agua cuando Moisés la golpeó. En otro tiempo Dios les dijo que le hablara a la roca y la roca les daría agua. Moisés, porque estaba acostumbrado a la tradición y estaba molesto, no le habló, sino que la golpeó, igual la roca les dio agua. Luego viene el Nuevo Testamento y dice, la roca que los guiaba en el desierto, la roca que los guiaba era Cristo. Luego viene la revelación de Mateo 16, ustedes lo tienen allí, yo creo que es pasado unas cuantas páginas más adelante, Mateo 16, donde el Señor les dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Que Elías, que un profeta, algún profeta. ¿Quiénes dicen ustedes? Entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ahí está la gran revelación. De cierto te digo que tú eres Petros, una piedra, y te digo hoy que a ti te doy las llaves del reino. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es la revelación, Cristo es la revelación, Él es la roca eterna, inconmovible, inamovible. También está en el Salmo 118, si usted quiere anotarlo allí en su casa, en su Biblia, déjalo registrado, donde dice,
es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y uno dice, ¿qué es? Y dice así, la roca, la piedra que fue desechada por los edificadores, ha venido a ser la cabeza principal o la roca angular o la roca sobre la que descansa toda la casa. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es un fundamento. Fundamento. Todo el que edifique ahí, Dios le asegura, no que no tendrá situaciones, sino que lo que sí le asegura es que si escuchar es consecuencia también de obedecer y bueno, de estar ahí involucrado. Si escucha y hace, aunque tenga situaciones, no se le cae la casa. O sea, es más que un vencedor, no se le cae. Dios y usted, y Dios y yo, somos los únicos que sabemos cuántas veces la casa estaba a punto de caerse, pero no se ha caído. Y la diferencia es el fundamento. Vamos al otro punto. ¿Qué es la gracia? Un filtro. Un filtro. Bueno, todos conocemos los filtros. Y explicar para qué sirve un filtro es como darle vueltas al mismo asunto. Un filtro sirve para filtrar. ¿Qué hace un filtro? Se echa una cantidad de material, de líquido o de elementos, y el filtro permite que solo pase lo que uno desea que pase, o sea, lo que es, y que lo que no es o el sobrante se quede en el filtro para que no pase. Veníamos del antiguo pacto al nuevo pacto con una cantidad de cosas, ceremonias, fiestas, una cantidad de cosas que estábamos haciendo. Viene Dios con su evangelio eterno, que es la gracia, y dice, este es un filtro. Van a pasar unas cosas, pero otras, debido a su tamaño, no van a pasar. ¿Quién determina eso? El hombre, no. Los líderes religiosos, no. Lo determina Dios. La gracia es un filtro, donde Dios pasó unas cosas y otras no. ¿Cómo se da cuenta uno de eso? Leyendo las 13 cartas del apóstol Pablo, leyendo el libro de la carta a los Hebreos y comparándolo con todo el Antiguo Testamento, con la ley y con la vida religiosa que uno traía. ¿Qué cosas pasaron y qué cosas no? Por ejemplo, hablemos de las dos o tres cosas más comunes, que ahí siempre tocamos las mismas porque son las más comunes en la iglesia, entonces hablamos de ellas. Por ejemplo, el ayuno. El ayuno como sacrificio, como castigo del cuerpo, no pasó, se quedó ahí. Porque no hay ningún otro sacrificio que Dios acepte que el sacrificio de ¿quién? De Jesús, el Cordero, el Hijo, y de Cristo en la eternidad. No hay otro sacrificio. Pero ahora, ¿cómo es el ayuno? Porque sí sigue habiendo ayuno. Entonces ahora el ayuno es abstinencia. ¿Pero de qué? Entonces el apóstol Pedro explica claramente que nosotros se nos ruega como extranjeros y peregrinos que nos abstengamos de los deseos que batallan contra el alma. Entonces todo aquello que atente contra tu alma, que es contrario a lo que Dios te ha enseñado, uno debe abstenerse. Es decir, uno debe, vamos a mirar acá, vamos a poner acá un poquitico más de volumen, muy bien, perfecto, gracias. Todo aquello que atente contra lo que uno es, en Cristo, uno debe ayunar de eso. ¿De qué hay que ayunar? Ejemplos. Por ejemplo, el chisme es, para los chismosos, el chisme es delicioso. Entonces, esa persona chismosa viene al Señor, nace de nuevo, y Dios le dice, vamos a ayunar. ¿Pero de qué? Del chisme. Es decir, cada vez que siente la necesidad de hablar, ¿qué debe hacer? Abstenerse o retenerse. Entonces, está ayunando del juicio, del señalamiento, de cosas que no sirven para la vida que uno ya ha elegido, en cada estado de la vida que uno tenga. Por ejemplo, me gusta mucho, ya no está entre nosotros, llamaba Wayne Dyer. Él decía, yo no bebo, no tomo licor alguno. Se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y corría 11 kilómetros todos los días, y no bebía. Y decían, ¿y usted no bebe por alguna cuestión religiosa? Dijo, no, tiene que ver por la clase de vida que llevo y que elegí.
entonces me abstengo del licor, porque el licor no contribuye a lo que yo quiero, o sea, a la vida que él había elegido. ¿Quién era él? Pues todos sabemos que Wayne Dyer era un hombre que aún se sigue aprendiendo mucho de él, de sus charlas, de sus libros, de sus conferencias, de su nivel de vida espiritual. Entonces él decía, yo ayuno. ¿De qué? De eso. Entonces cada quien ayuna, ¿cierto? Hay otro que tiene que ayunar del cigarrillo. Ustedes saben que hay creyentes que fuman, pero que, pastor, en su iglesia, ¿no? Y en muchas, sino que lo hacen a escondidas, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice un creyente? Voy a abstenerme. Les voy a decir esto para pasar. Es más fácil dejar de comer mediodía, se los aseguro. Es más fácil dejar de comer mediodía o un día o dos, más fácil que abstenerse de los deseos que batallan contra el alma. Es más fácil dejar de comer. Aunque dejar de comer sea un esfuerzo, aún así es mucho más fácil dejar de comer que dejar de señalar y de juzgar, que mantener la lengua quieta, que dejar la malicia y otras cosas. Ahora, el ayuno como salud se puede hacer, claro que sí. O sea, usted deja de comer por motivos de salud. Hay diferentes tipos de ayuno. Y la otra recomendación mía para quienes todavía quieren ayunar como abstinencia del cuerpo, como tal de alimento, es esta. Si usted ayuna, por favor, que solo lo sepa Dios y usted. Nada más. Porque ahí dice claramente, dice, cuando ayunes, lava tu rostro, ponte aceite, échate loción, para que nadie lo sepa. Porque la Biblia dice que si usted va a ayunar, debe hacerlo solamente entre usted y Dios. Sin embargo, yo le recomiendo esto: dé gracias en todo y coma de todo, pero si haga morir en usted lo que no le sirve. Cada quien sabrá qué es lo que no le sirve, ¿cierto? En la película A Prueba de Fuego, donde se dan 40 pasos para restaurar un matrimonio, y hay un libro que se llama también A Prueba de Fuego, donde están los 40 pasos para restaurar una relación. Uno de los problemas que tenía el hombre de allí, el actor principal, era la adicción que tenía a la pornografía. Y ahí en la película, aunque es drástico, la única forma en que él logró liberarse fue que cogió un bate de béisbol y un día, en una lucha en su mente, en su corazón, ¿qué hago, qué no hago? Porque la esposa llegaba y él cambiaba la página y bueno, una situación ahí. Entonces un día dijo, esto se acabó, y él entró en un ayuno, y el ayuno para él fue coger el bate y acabar el computador. Lo reventó, lo acabó todo, lo sacó. ¿Por qué? Porque en el caso de él, él sabía que para que la cosa funcionara, ¿de qué tenía que ayunar? Entonces a veces es más fácil dejar de comer 1 o 2 días y seguir mirando pornografía. Entonces el ayuno acá es, ayuna de lo que te hace daño. Y cada quien sabe qué cosas le dañan, le afectan la mente o el corazón, para la vida personal, para la vida en pareja, para la vida social. Y de eso ayuno. Entonces, la gracia es un filtro. Y así, podríamos hablar de la vigilia, podríamos hablar de, a ver, ayúdenme, ¿qué otras cosas ha filtrado la gracia? Que ustedes recuerden. Muchas. ¿La qué? Libertad. La libertad. Sí, es un filtro. También hablamos, por ejemplo, del bautismo, que es muy respetable, el bautismo como tal. A veces yo incluso voy a bautismos de la Iglesia Católica que me invitan. Si me invitan, sabiendo que soy pastor, es porque la persona quiere que esté allí. Entonces yo voy, estoy allí, miro, observo todo, aprendo mucho y miro. Sin embargo, las congregaciones bautizan en agua. Bueno, cada quien es libre de hacerlo en agua, pero recuerde esto: bautizar en el filtro, en el antiguo pacto, todo el bautismo era agua sobre el cuerpo, lavamientos y agua. Pero en el nuevo pacto, en la gracia, la palabra bautismo lo que significa es sumergir, o bautizar es sepultar. Entonces, un significado espiritual del bautismo sería que usted esté sumergido en, bautizado en. Por ejemplo, algo que nosotros hacemos acá que nos gusta mucho es bautizar a las personas en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.
o bautizar a las personas en Cristo, o sea, sumergirlos. Y voy a tocar el versículo de Mateo 28. Mire, por ejemplo, lo que dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Primero, id, que es la gran comisión. Segundo, haga discípulos, que es forme personas. No simplemente hable el evangelio, sino forme personas. Id y hacer discípulos, bautizándolos, ¿cierto? Dice ahí, bautizándolos. Y mire qué cosa tan maravillosa, dice así: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. ¿Sí notan ahí la relación? Enseñándoles. ¿Cómo? Entonces, claro, cuando uno como viene de la tradición judía, la tradición cristiana, que solamente es agua, entonces, pastor, ¿alguien se puede bautizar? Si aún quiere agua, puede hacerlo, claro. Pero oído, es responsabilidad de quien te bautiza enseñarte, formarte, porque el verdadero bautismo no es solamente el lavamiento del cuerpo, el verdadero bautismo es el lavamiento de la mente y del corazón, con la palabra, enseñándole todas las cosas. Entonces, por eso es un filtro, pasa las cosas de un estado meramente natural, humano, por así decirlo, ceremonial, a un estado espiritual. Porque recuerden esto, amados hermanos, el reino de Dios es espiritual. O sea, es algo que a veces todavía se nos dificulta, que el reino de Dios es espiritual. Y está por toda la Biblia. Al principio, Dios rodeaba la tierra, ¿en qué forma? En espíritu. A Jesús mismo le dijeron: queremos que seas el presidente, queremos que seas el rey, que derroques a César, que haga esto. Y él dijo: mi reino no es como los gobernantes de este mundo, mi reino es espiritual. Recuerden el modelo de Dios, que tu reino venga, el reino de Dios es espiritual. Entonces nosotros tenemos la idea de un reino natural. Entonces por eso queremos que Cristo sea el presidente de todos los países del mundo, y bueno, es la idea que tenemos. Pero recuerden, el reino es espiritual. Por ejemplo, ustedes están ya en el filtro, ustedes están ya sentados con Cristo. ¿Dónde? Lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes están ya a la derecha de Dios, en el favor de Dios. Pastor, ¿y cómo lo sé? Por el testimonio que da la Escritura. Porque humanamente usted está acá en este salón, o en su casa cómodamente, donde usted esté. Sin embargo, espiritualmente usted ya está en los lugares celestiales, bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces el gobierno de Dios es espiritual. Entonces Dios filtra. Eso hace la gracia. Léase las 13 cartas del apóstol Pablo. Por favor, léase las 13 cartas. Léase la carta a los hebreos. Y filtre con la palabra qué es para este tiempo y qué ya no es para este tiempo. Por ejemplo, para que pasemos de punto al último y oramos. Los sacrificios, un ejemplo, para no tirarle pues tanto a las prácticas cristianas, sino también a las prácticas de los cristianos de otras denominaciones, que son contra las que generalmente los cristianos evangélicos tiran, pero de las otras, no de las nuestras, sino de las otras. Los sacrificios, las penitencias. ¿Ustedes qué piensan acerca de eso? ¿Será que la gracia filtra eso? Claro que lo filtra. ¿Por qué? Porque ahora ya el que es creyente dice: no, es que ya no hay que hacer sacrificios, porque ya el Señor hizo el sacrificio, ¿cierto? Ya no hay que hacer sacrificios. Exactamente, la gracia lo filtra. Pero antes se hacían sacrificios, sí, y muchos. No solamente de animales, sino que cada persona tenía que hacer cierto tipo de sacrificio. Por ejemplo, no es un sacrificio que si usted le tocaba ministrar en el templo, en algún área del templo, y se le moría un hijo o una hija el día anterior, usted no podía llorarlo. Eso no es un sacrificio. Que usted le dice: a usted le toca mañana oficiar, pero se me murió la niña, no puede botar una lágrima por él, porque la ley decía: no puede llorarlo, no puede tocarlo. ¿Ve usted lo duro que era eso? Y entonces ahorita la gracia lo filtra, ¿cierto? Filtra eso y dice: no, ya no hay más sacrificios. Usted puede llorar a sus muertos, puede tocarlos si quiere tocarlos, puede hacer su duelo. Entonces mire usted que ya no hay sacrificios. Ay, no, que yo quiero irme de rodillas o sin zapatos para que se me pelen los pies, que tengo una penitencia. Entonces el que es cristiano le dice al otro: no, ¿cómo se le ocurre? Ya no hay que hacer eso. Déjeme decirle a usted también, amado hermano mío en Cristo Jesús, que tienes todavía algunas prácticas tradicionales.
que ya no hay que hacerlas en cuanto a la práctica misma que castiga el cuerpo, sino que eso hay que trasladarlo a nivel de la mente, del corazón, y es trabajar allá realmente, trabajar allá. O sea, si usted va a flagelar a alguien, no se flagele el cuerpo no tiene la culpa. Entonces, si usted quiere flagelarse, flagele el alma, o sea, golpiese, pero el alma. Y el alma le dice, miéntele la madre, arríesela, que es que vea que se le cruzó, vea que hasta le sacó la mano, le hizo una mala señal, mire, vea lo que le dice, y el alma le dice, devuélvasela, y usted, pero al alma, y le dice, silencio, silencio. Si no vas a decir cosa buena de hombre alguno, mejor no digas nada. Ese ayuno sí es muy duro, ese sacrificio sí es muy duro. Es que es ahí donde hay que trabajar, en el alma, en la mente, en el corazón. Que tengo un odio, un rencor contra una persona. Mi primer marido me hizo mucho daño. ¿Cuántos matrimonios tienes? Ya tengo 3, 4, pero yo no puedo perdonar a ese primer hombre. Perdónalo. Trabaja con el alma, con el alma. El alma, tienes que liberar la mente y el corazón. ¿Qué fue que me hicieron mucho daño? Dios no dice que no te hagan daño, Dios dice que sí hay gente que te ha hecho daño, pero la gracia es un filtro que te enseña que cuando pasas a estar en Cristo, el rencor se queda en el filtro, no pasa, no niega el hecho. Sí, usted sabe que esa persona incluso realmente a veces es una persona desgraciada, o sea, no tiene gracia alguna, mala, pero ya la gracia te dice, no hay más rencor, ámalo, y si no puedes amarlo, al menos no lo odies. Esa es la gracia. Entonces ven ustedes que por eso la gracia no es tan fácil, es más fácil a veces ¿cierto? La religión como tal que la gracia. Y vamos al último punto y damos gracias al Señor, y es este: la gracia es el propósito eterno. Y me gusta mucho porque vamos a terminar con Romanos 8:29, que es hermoso. Tómese el tiempo, por favor, de buscarlo. Romanos 8:29. O sea, ¿qué es el Evangelio del Señor? ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es el Nuevo Testamento, pues? ¿Qué es lo que estudiamos acá con el pastor Soto? Esto es la gracia. Mire Romanos 8:29, qué hermosa palabra. Tómate el momentico de leerla. Incluso si estás en casa en alguna actividad, saques un momentico y leas el texto. Mire qué bonito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que su Hijo, sea Cristo el Señor, sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, ¿para qué Dios nos conoció? Oiga, nos predestinó, nos llamó, ¿sí? ¿Qué más dice ahí? Predestinó, sean hechos, nos llamó. ¿Para qué hizo Dios todo eso? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Recuerde que Génesis dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Imagen y semejanza, es decir, con el ADN de Dios en el Espíritu. Imagen y semejanza, poderosos, espíritus, eternos, imagen y semejanza. Ahora Dios dice, en la experiencia humana, yo los predestiné para que ustedes se parezcan o tengan la imagen del Hijo. ¿Y cómo es el Hijo? Entonces, para conocer al Hijo hay que leer los 4 evangelios que tiene la Biblia, porque ahí nos muestran al Hijo en la forma humana, como Jesús. ¿Cómo era el Hijo? Desde el nacimiento hasta la muerte. Y las cartas del apóstol Pablo nos muestran al Hijo resucitado. ¿Cómo es el Hijo? Y como es el Hijo, así debemos de ser nosotros. Me gusta el texto. En este mundo. No dice en el cielo. En este mundo. Porque es que aquí es donde vivimos la experiencia de cristiana, hijos de Dios, la experiencia humana, en este mundo. Porque así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dígame en algún aspecto del Hijo, ustedes acá si pueden, ¿cómo es el Hijo? Obediente, por ejemplo. Gracias, José. Hay una sola cosa
Una sola cosa. Yo no sé si a usted eso le llama la atención. Hay una sola cosa en la que el Hijo fue perfeccionado. Y eso a uno lo llama la atención. Que Él haya tenido que ser perfeccionado. Una sola cosa. Y lo dice la Biblia. ¿Y saben cuál es? En la obediencia. Y yo creo que la razón por la que Él tuvo que ser perfeccionado en la obediencia, porque como Él nos estaba representando a nosotros, ¿qué es lo que se nos da más duro a nosotros? Lo que se nos da más duro a nosotros en relación a Dios y incluso a las personas, a las entidades, a las autoridades que tenemos, a todo esto es la obediencia. Se nos da tan duro obedecer, muy duro. Y Él dice que aquello en lo que fue perfeccionado el Hijo se llama obediencia. Así que toquemos ese punto para que oremos. ¿En qué nosotros debemos ser perfeccionados? En obediencia. Ya te doy la palabra, José. En obediencia. Cualquiera que me oye y las hace. Si las hace es porque es una persona obediente. ¿Sí notan ustedes? Obediente. Entonces, este es mi llamado hoy para ustedes, que están acá presentes y que están en la sala virtual, los que nos ven en diferido. Por favor, ¿en qué fue el perfeccionado? En obediencia. Dice, para que seamos como el Hijo o para que tengamos la imagen del Hijo. Y entonces ahí pues lo vamos a dejar por hoy, para la próxima, ¿no? Y les quiero compartir esto. ¿Usted quiere parecerse al Hijo? Al Señor. No se deje crecer la barba como el pastor Soto a veces, así no se parece. No necesita usar una túnica, así no se parece al Hijo. Puede que se parezca a la vestimenta de algunos pueblos años atrás. Usted quiere parecerse al Hijo, empieza por lo primero en lo que Él fue perfeccionado. Obediencia a Dios. A Dios. Entonces hay que leer la palabra. ¿Qué dice Dios? Y cuando Dios nos pide la obediencia, Dios no cuenta con nuestras emociones, sino con nuestra disposición de obedecerle. Porque a veces hay cosas que hay que obedecerle a Dios que no son por emoción, porque por emoción uno no quiere, pero son por principio espiritual. Voy a hacer lo que Dios dice que debo hacer, porque Él es Dios. José, dinos. También dice que Dios desde su palabra que lo mayor de los sacrificios es Obedecer. Sí. La obediencia. Yo creo que como nosotros continuamos en el próximo miércoles, voy a tomarlo desde ahí y ampliarlo un poco más. Recuerden entonces, amados, si no tienen la cartilla, por favor, díganme, yo se las envío virtual para que ustedes la descarguen y la impriman. Si no la pueden imprimir, no la tienen, díganme, yo se las hago llegar física, para que estudiemos todos, por favor, la cartilla de ministros competentes de un nuevo pacto. Los invito hoy para que se inscriban en la escuela. ¿Cómo se inscriben en la escuela? Entrando el día viernes a las 7 de la noche. Entre, haga su participación, tenga su cuaderno, su Biblia, sus preguntas, el tema, el infierno. Vamos a compartir datos, videos, vamos a hacer respuestas, usted va a poder hablar conmigo, le va a poder contestar, vamos a interactuar, pero solamente es virtual, viernes 7 de la noche, así que espero a través de la plataforma de Google Meet que usted se pueda conectar y estudiar en la escuela. Y invitarlos siempre a la reunión de los miércoles, 7 de la noche, los domingos, 8 de la mañana. Demos gracias. Gracias a ustedes por estar acá, a ustedes por estar en la sala virtual, a ustedes por estar conectados también, así sea en diferido. Bendiciones para todos. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias por esta magnífica oportunidad hoy, a mitad de semana, de haber estado en este momento, en este oasis espiritual, para oír la palabra, para saciarnos con la palabra, para nutrirnos con la palabra. Señor, que tu Espíritu que nos trajo hasta acá nos permita vivir el resto de esta semana. Muchas gracias por tu favor. Muchas gracias por tu bendición y muchas gracias por cuidar de cada uno de nosotros, por mirar nuestro corazón y saber qué cosas hay allí para ti, te las entregamos. Gratitud, alabanza, admiración, adoración, y también por mirar el corazón y saber qué cosas hay allí que requerimos de ti y estar siempre atentos para cada uno de nosotros. Para todos ellos, Señor, tu bendición, tu favor, para mi vida también tu favor y tu gracia, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracia y paz, gracia y paz. Muy bendecidos siempre. Gracias y paz.